Comentando y bienvenidos a este nuevo video inaugurando una nueva sección, una sección llamada Análisis Express. ¿De qué se trata esta sección? De que voy a analizar discos de manera un poco más relajada y sin contar la historia, como lo hago en las discografías que estoy analizando de manera más profunda, que son mayoritariamente grupos de los que no se ha hablado mucho en YouTube. Y hoy traigo uno de mis álbumes favoritos de la vida, un top 10 totalmente que francamente me cambió la manera de ver la música. ¿Por qué? Porque hablaré de un disco angular para un género de la década del 70 y que se adelantó a muchas cosas, muchas cosas. Obviamente es Funhouse de los Stooges. ¿Qué pasa con Funhouse de los Stooges? Que es un disco que tiene muchos elementos muy novedosos para su época y llevados a cabo de una manera magistral. Antes de continuar con el video, les cuento que estoy analizando discografía de los Jaivas, de Congreso, subo alguno que otro video misceláneo por ahí, hablé sobre el post-punk, sobre Joy Division y de a poco voy a ir enriqueciendo más el canal. Pero ahora vamos a ir al grano. Este estilo de análisis no contará la historia del disco, pero puedo dar un pequeño contexto, que es el contexto de que los Stooges ya venían rodando desde hace un tiempo, tenían un álbum debut espectacular de garage rock que lo mostraba como una banda muy única con un frontman muy maravilloso. Y en 1970 cae este disco. El contexto es que estábamos saliendo de los 60 ya habían grabaciones un poco más finas. Aquí empiezan a aparecer discos que en los 60 ya habían, como en la segunda mitad de los 60 ya habían discos grabados de manera que medianamente suenan pristinos, suenan como grabados hoy en día. Las bandas con mayor presupuesto tenían ese tipo de discos, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, que uno escucha un disco de mediados de los 60 de los Beatles y suena cada instrumento muy claramente. A principios de los 70 esto ya se iba a generalizar más y por lo general como que se estableció una calidad de grabación que ha durado hasta hoy en día. También el garage rock había avanzado los sonidos más potentes, más agresivos del rock en los años 60. Los Stooges habían iniciado en ese género y ahora se empiezan a meter en otra cosa que estaba surgiendo. De la mano de Led Zeppelin, de High Tide y eh, Black Sabbath iba a aparecer este año ya también. Deep Purple y el género del heavy psych también es uno de los que más le dio la identidad al hard rock, el peso, el estilo de producción más contundente, ¿no? Y bandas como Led Zeppelin estaban haciendo lo suyo, trayendo unos riffs mucho más concisos, mucho más directos y más secos. En comparación al heavy psych, que al fin y al cabo es un tipo de rock psicodélico, ¿no? Y los Stooges mezclan el garage rock con el hard rock en este disco. ¿Qué más hay en este disco? Porque sí, efectivamente están esos dos géneros, pero hay más. Yo me atrevería a decir que hay dos influencias más secundarias en este álbum, pero que le dan 100% mucha identidad. En primer lugar, en la segunda mitad, el disco agarra influencias del jazz rock, porque aparece el saxofón y hay un estilo mucho más llameado de tocar, que no viene tanto necesariamente del blues rock, porque las líneas de batería son un poco más, por así decirlo, un poco más experimentales, ¿no? Y lo que nos lleva más también al rock experimental. Hay una canción 100% rock experimental en este álbum. Rock experimental en el sentido de que es música un poco más difícil de digerir, ¿no? La segunda mitad de este disco tiene elementos experimentales, pero la última canción derechamente es un tema de rock experimental que es increíble que un tema de rock experimental que también en este disco. Habla de lo bien manejado que está. Ese es más o menos el contexto de los géneros que toca este álbum, ¿no? Y que es en general Funhouse. Como ya dije, es un género que principalmente toma el garage rock y el hard rock, toma el estilo de sonido de guitarra del garage rock, esta guitarra bien suelta, bastante suelta, las líneas vocales también muy sueltas, muy desprolijas, es un álbum tocado de forma muy desprolija en el mejor de los sentidos,
Y por otro lado, incorpora esta, estos riffs más concisos, como dije, que son más del hard rock. Y es muy pesado, es un disco bastante pesado para su momento. Es más pesado que lo que estaba haciendo Led Zeppelin, por ejemplo. Y yo diría que en su momento más de más peso es tan pesado como Black Sabbath. Em, Eso es lo central del álbum. Y hablando instrumento por instrumento, que cada instrumentista, cada intérprete en este álbum es una delicia. Empecemos hablando de la batería. La batería de este álbum, aparte de estar grabada maravillosamente, eh, los toms se escuchan muy bien, el bombo de este disco es penetrante, la caja muy seca, los sonidos más agudos se sienten un poco saturados, pero va bien con la producción del álbum, porque al fin y al cabo es un álbum cuya mitad es garage rock, ¿no? Tiene esta desprolijidad y saturación en la mezcla que le hace muy bien. Y las líneas de batería están muy bien escritas en un sentido de que ya se ha hablado de esto, pero merece hablarse mucho y en el canción por canción voy a hablar de ello. Tienen mucha identidad propia, cada línea de batería distinta de cada disco. No es como AC/DC, por ejemplo, sin menospreciar AC/DC, es una característica que suelen usar el mismo beat en cada canción o beats muy similares en cada canción. En este disco, cada canción tiene un groove distinto, tiene la caja puesta en un lugar diferente del compás, y así, así, así. Pero aparte de que están bien construidas, son muy sueltas también. Tienes esos pequeños detalles, esos pequeños errores que cometen los músicos de garage rock, y bueno, el rock en general tiene mucho espacio para eso, que hacen a la línea de batería respirar mejor, sentirse más vivas. Bueno, pasemos a hablar de las líneas de bajo. El bajo, en primer lugar, está producido de manera muy, muy especial en este disco porque tiene una leve saturación. Yo escuché a Art Zoom decir una vez que yo le creo a Art Zoom. Hay un error de grabación en este disco que es que algo hay con el bombo y el bajo, que como que estaban en la misma mezcla o algo por el estilo, y por lo tanto están configurados en el mismo canal, por así decirlo. Y eso hace que tanto el bombo como el bajo se escuchen de manera atípica. Y eso viene maravilloso, porque es un bajo muy saturado que eleva el peso del álbum al siguiente nivel y que hace que incluso cuando uno pone el disco en algo que no es un sistema de sonido, en un celular por ejemplo, el bajo se escuche muy prominente igualmente. Las líneas de bajo son primitivas, son cavernícolas. Este es un rock muy cavernícola. em, y son maravillosas. La guitarra. La guitarra tiene cosas muy interesantes a nivel textural. Este no es un disco de rock psicodélico para nada. Hay no demasiadas influencias de rock psicodélico en no más de dos temas, pero hay cierto juego de pedales. Encuentro que hay cierto reverb en algunos temas que le da atmósfera al disco de una u otra manera, lo que enriquece muchísimo el sonido. Voy a hacer una comparación estúpida, pero me recuerda un poco a Bernard Sumner como guitarrista, porque los temas no giran necesariamente en torno a riffs de guitarra, sino que giran más en torno a los riffs de bajo. Y la guitarra aporta algo textural y algún arpegio por ahí, maravillosas líneas de guitarra. Y cuando solea, viene muy de la mano del garage rock. Es un soleo muy primitivo, muy no buscando la melodía necesariamente, sino como em, muy cavernícola es este disco, muy cavernícola. Y por último, lo más importante del álbum y lo que lo hace lo que es y lo que se puede desprender y sacar del álbum como una de las cosas más maravillosas que han existido en la historia del rock es la performance de Iggy Pop en este disco. Iggy Pop se le nota mucho la influencia de Jim Morrison. A mí me gusta hacer la comparativa entre estos dos vocalistas en que Jim Morrison está al medio, ponte.
tiene su lado más salvaje y tiene su lado más sereno, ¿no? Más misterioso. Y Pop toma a Jim Morrison, se va para el lado más salvaje y lo lleva al extremo. En este disco al menos, porque después se iba a influenciar por el lado más crooner de Jim Morrison, ¿no? Y es una bestia el tipo. Es una bestia absoluta que no tiene piedad a la hora de hacer sus líneas vocales. Es maravilloso. Se siente como una fuerza primal y pop en este disco. Por cómo grita, por los sonidos bestiales que hace a veces, hace unos sonidos como guturales, extrañísimos. Es maravilloso. No tengo palabras para describirlo de manera tan general, pero cuando esté hablando canción por canción voy a hablar de la performance de Iggy Pop en este disco. Y finalmente, algo que entra en la segunda mitad del disco es el saxofón. El saxofón en este disco eh, creo que es uno de los movimientos más geniales que ha habido en la historia de la música a nivel de estructuración de álbum. ¿Por qué? Porque entra en la segunda mitad. En toda la primera mitad del disco tenemos todos estos instrumentos básicos del rock y en la segunda mitad finalmente entra el saxofón. Y le da esta infusión yacera que no se puede creer. Y ya no puedo aguantar más ir por canción por canción. En resumen, este disco es uno de los mejores discos de la historia del rock, de la historia de la música. Puede ser el mejor disco de la historia del rock, tranquilamente. Para mí puede serlo. Hay cierto podio en el que están discos como este, como el Fragile, em, em, como el Low, yendo a otras partes, el Pink Flag, Placeres Desconocidos. Y ese podio de discos que cambiaron la música o sus respectivos géneros para siempre y que aparte tienen una musicalidad extremadamente alta en su determinado estilo, Funhouse es de esos discos. Y uno de los más merecedores de ese rock. Así que vamos por el canción por canción. Y empieza con Down on the Streets. ¿Qué pasa con Down on the Street? Que es el tema perfectamente para introducir al disco al oyente. Porque es el tema que tiene la identidad más hard rock puro del disco. Y anticipa muchísimo lo que iba a venir en la década del 70. Este es el tema más AC/DC del disco, en el mejor de los sentidos, porque es con el beat tradicional del rock y muy inteligentemente abre el disco. Bueno, no creo que los de Stooges hayan pensado en poner este tema así porque digan, ah, sí, es muy identitario el rock de los 70, porque estaban inventando el rock de los 70. Estos hombres maravillosos. Y es como es como que vieron el futuro con esta canción. Porque el riff que tiene tan apretado, tan... Y como empieza... ¡pum! Es como un puñetazo acá. O acá incluso. Un puñetazo en un lugar muy importante. Es el inicio de este tema. Y te agarra y te mete de lleno. Después el solo de guitarra. Con mucho layering de hartas guitarras que expanden la canción. La línea de bajo muy pegada a la guitarra, el estribillo y pop es terrible lloro en este tema. Es terrible lloro. Es como que está contando lo que pasa en la calle, así, como que está mirando así. Maravilloso. Y hace como una voz un poco más grave de la que llega a ser en otro momento del disco y es genial cuando hace eso el tipo, es genial. Te adoro, equipo. Y bueno, eso nos lleva al segundo tema que es Luz. Luz es otro tema muy adelantado a su tiempo en otro sentido. Voy a decir otra estupidez. Una vez leí a alguien diciendo que, que este tema adelantaba el shoegaze, que parecía un tema de shoegaze. Y obviamente no es un tema de shoegaze, pero em, tiene lo que dije antes, que es ese, esa guitarra textural, esa guitarra con reverb, que hay más de una guitarra sonando. Uno le cuesta darse cuenta, como pasa con el shoegaze, que como se forma una pared de sonido, no te das cuenta de cuántas guitarras hay sonando a la vez. Y pasa eso con este tema, que
tiene, aparte de tener un guitarreo muy muy suelto, tiene varias guitarras paneadas en diferentes lugares y crea una pared de sonido. Y eso em, es como un disco utópico en el sentido de tantas cosas adelantadas a su tiempo que hace. Tener este tema siguiéndole a Down on the Street. Y es un tema que es muy bello. No debería decir que es muy bello, tiene una belleza. La performance de Iggy Pop es un poco más relajada, obviamente, eh, muy que parece que ingirió algo antes de performar, eh, pero canta de forma diferente en el resto del disco, como que canta con más flow. Y tiene una melodía muy linda el tema. Creo que también es un tema muy atractivo y está bien puesto para empezar el disco. Y ahora empieza la verdadera locura, la verdadera fama de por qué este disco es uno de los discos más salvajes de la historia del rock, que es TBI, la línea de batería de TBI. Es como ese tipo de línea de batería que usaban los Stones, así, que es como que están saltando encima tuyo, está saltando encima tuyo y Pop. Eso es el sentimiento de esta canción. Y te está haciendo así mientras te cuenta que alguien tiene un TBI en él, ¿no? Como que habla de que alguien lo tiene en el punto de mira o algo por el estilo. Y como grita en este tema, como va evolucionando su performance. Porque otra cosa es que creo que hay que hablar de ella, es que Iggy Pop sí es un gritón, tiene una performance descabellada, descalambrante, si es que existe esa palabra, eh, a- apuñaladora, acribilladora, pero sabe muy bien construir intensidad a través de sus líneas vocales, ir sumando tensión y finalmente estallar. Que hacer eso desde un vocalista muestra que el tipo ponía toda su alma en lo que estaba haciendo. Porque este tema es como que Iggy Pop parte explicándote, She got a TBI on me. Y después como del segundo verso empieza a gritarte. Lo mismo que te había explicado, te lo empieza a gritar así. Y es increíble. Es maravilloso. Y la parte donde suena como que están inhalando. Es una locura. Es una locura maravillosa este tema. Y el riff de bajo, el bajo es como que estuviera haciendo así en la cara con la uñeta. Así se siente. Es un ejemplo de cómo está producido el bajo en este disco. Porque suena muy fuerte y muy, ¿cómo que se llama esto? Saturado. Suena saturado el bajo en este tema de la mejor forma posible. Bueno, después sigue, ¿cómo que se llama este tema maravilloso? Dirt, que es el tema más psicodélico del disco, si se quiere. El tema más relajado que muestra un lado más blusero del grupo. No es un tema tan agresivo o tan en tu cara como los anteriores. Como que va de a poco armándose y tiene una explosión en un momento con ese grito de Iggy Pop, por favor, con ese grito de Iggy Pop, el tipo está loco. Y entra el solo después, que es como estos solos aulladores que hay en este disco que no busca una melodía sino una catarsis, una explosión volcánica. Y aparte, las partes más reposadas y atmosféricas del tema, tercera estupidez que digo en el video, me recuerda mucho a Unknown Pleasures. Me recuerda mucho a Joy Division. Me recuerda mucho al post-punk más reposado. Por el reverb que hay en la batería, por la manera en que está arpegiada la guitarra, es muy de los temas más lentos de Unknown Pleasures. Em, los miembros de Joy Division han hablado de que los Stooges e Iggy Pop los influyeron. Y obviamente no estoy diciendo que esto sea una canción de post-punk, pero creo que tiene mucho sentido decir eso. Más allá de que el garage rock influyó al punk rock, em, creo que en este sentido también se adelantaron mucho a su tiempo los Stooges.
Otra más para la lista de cosas totalmente viajeras del tiempo que hicieron en este disco. Em, y obviamente la performance de Iggy Pop y la letra, como te está contando su historia de que la vida lo machaca, pero y que está en el barro, pero no le importa. Y como que abre un poco de los sentimientos, un poco es como que el disco tiene un discurso que va variando mucho. Se extiende mucho, habla de diferentes temas, pero siempre manteniendo como este personaje que crea Iggy Pop, que es alguien duro, alguien que, que vive y que es muy de ver a Iggy Pop en vivo, ¿no? Como performaba sin polera, mostrando mucha fuerza. Es como ese es el personaje que se escucha en este disco, ¿no? Y ese es el punto de vista que tiene el disco, ¿no? Y es maravillosa la performance de Iggy en este tema, aparte de todo lo demás, ¿no? Que mencioné. Y ahora viene la verdadera locura. Hablé muy bien del lado A. Describía uno de los mejores lados de la historia de la música. Pero creo que el lado B de este disco puede ser el mejor lado B de toda la historia. El mejor lado de toda la historia. La mejor mitad de un disco de la historia de la música. ¿Por qué? Porque todos los principios que habían en el disco los lleva a otro nivel y a diferentes lugares. Y en solo 3 canciones. Em, las 3 canciones que vienen son probablemente de las cosas más maravillosas que han ocurrido en la historia del rock. Y hay un tema que para mí puede ser la mejor canción de la historia del rock. Eso es el lado B de este disco. Y además por cómo coexiste con el lado A, ¿no? No es como un Remaining Life o un Low, un For Your Pleasure que cambia en el lado A la fórmula, sino que le añade algo y ese algo em, es como que digievoluciona lo que habíamos visto en el lado A. Y ese algo es la infusión más yaceada que tiene, la entrada del saxofón. Ya lo dije, para mí la entrada de saxofón de este disco es el movimiento más brillante en un álbum de todos los tiempos. No me puedo imaginar otro. No me puedo imaginar otro. Quizás Pink Flag cuando entra el tema Fragile con el tema Mannequin, ahí mostrando un lado baladesco del grupo después de un disco de punk brutal. Y creo que esto está a ese nivel y más aún porque es como que pone de cabeza al oyente. Es como que finalmente sí, oh, aquí me metí. Y te das cuenta de que entraste al Funhouse. Porque empieza con 1970, que creo que la performance más brutal, más, más asesina, más espeluznante a momentos, más sádica, sadomasoquista del disco probablemente. eh, Diciéndote todo lo que dice y que se siente bien. Como grita el tipo. La línea de batería en este tema es maravillosa. Es maravillosa. Y todo eso así te va machacando. La línea de bajo. em, Como en el estribillo hace. Como que son animales tocando. Esta es la música cavernícola por definición. Es una música de andar con un hueso gigante matando leopardos, matando mamuts. Eso es esta canción. Eh, y parte como un tema con la instrumentación base. Y en la segunda mitad, mientras sí está haciendo ese grito I feel alright, entra el saxofón haciendo un solo igual de desquiciado que la línea vocal de Iggy Pop. Y Iggy Pop, al ver eso, eleva a otro nivel lo desquiciado en su interpretación vocal. Y uno de los mejores temas de todos los tiempos.
Y un tema que cambia el tablero de juego del disco, da vuelta el tablero. Y no es el mejor tema del disco. Porque el mejor tema del disco y la mejor canción de la historia del rock es Funhouse. La intro de Funhouse. 1970 termina con y gritando I feel alright, I feel alright, a 1000 por hora así. Y termina todo, se va a los 1000 demonios, al carajo. Y después cuando inicie esa línea de bajo, por favor. Esa línea de bajo. No puedo pensar en una línea de bajo más atrapante para iniciar una canción después de un tema como 1970. Y después como que no se puede contener. Tiene que hacer algo porque está con todo ese demonio interior que tiene que sacar. Y cuando entra la batería finalmente y el saxofón así haciendo juego, el groove de este tema. Es uno de los mejores grooves de todos los tiempos. No tiene nada que enviarle a un grupo de funk rock. No tiene. Es mejor groove que de cualquier tema de los Talking Head este. Un groove tan especial llevado a cabo por todos los instrumentos. El riff. Para, pam, 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 pam. Es de no creer. Y la letra, una maravilla también. La letra de este tema es el personaje que se va construyendo a través del disco, revelando sus intenciones. Revelando que te quiere llamar al Funhouse para que tengan diversión, para llenarse de amor, cubrirse de amor entre sí con botellas de alegría, dice. Eh, Creo que uno puede pensar a qué se refiere Iggy Pop con eso, ¿no? Y después te grita, todos los pequeños nenes saben de lo que estoy hablando. Como que está desesperado porque finalmente entiendan lo que es el Funhouse. Y entres al Funhouse con él. Y todo en la fiesta que se va armando eh, comunica ese discurso del Funhouse, ¿no? Que es algo bastante hedonista, pero a la vez muy descarnado y un tanto masoquista también, ¿no? Eh, y los solos de saxofón que hay durante todo el tema, como que todos los instrumentos en este tema, muy curioso, la guitarra y el saxofón hacen un labor rítmico como también están soleando. Y es una locura absoluta. Como esa filosofía que escuché por alguna parte del jazz de nunca hago un solo, pero siempre estoy soleando. Eso funciona en este tema y el lado jazz rockero que hay en este disco se manifiesta en ese sentido, ¿no? Y es un tema que se va superando a sí mismo cuando piensas que el tema ya se alargó o bueno, hay que ser un mejor no digo para pensar que este tema es largo, pero cuando piensas que el tema se pudo alargar, se vuelve a superar a sí mismo y vuelve a pasar otro umbral. Una y otra vez, y especialmente en ese momento donde Iggy literalmente dice que, que vayan bajando un poco el volumen y empieza a hablar con una voz más baja así y se va juntando una tensión que se siente en la guitarra y después explota con ese sonido como de gato, como eh, es para mí la mejor canción de la historia del rock, mejor que bueno, depende del día probablemente, pero puede compararse con Bohemian Rhapsody, con Achilles Last Stand, con Born Under Punches, Starless, todos los temas de todos los géneros que quieras. El tema Funhouse, obra maestra inmaculada. Y el disco cierra de una manera tan desquiciada, tan... He oído a gente decir que este disco como que narra el descenso a la locura de Iggy Pop. Y después de Funhouse, después de Iggy Pop declarando sus principios, después de desnudar a este personaje animalístico, ¿qué podía venir? ¿Qué iba a seguir después de esta canción? Que es como la mejor representación de la tensión entre el caos que está
a 1 centímetro de desbordarse, pero que aún así tiene algo que lo sujeta. Y el Blues de Los Ángeles es una canción que es ese caos y la tensión acumulada durante todo el disco y todo el lado B que finalmente se libera. Es el Blues de Los Ángeles. Es, como dije, una canción de rock experimental de 5 minutos que Iggy Pop aquí sí que rebasa. Ya había sido adelantado a su tiempo y había construido una personalidad a lo largo del álbum, pero es como que acá te dicen, sí, fuimos adelantados a nuestro tiempo unos 10 años, ponte tú. Ahora te vamos a mostrar cómo estamos adelantados 20 años más. Hace una canción que es Iggy Pop gritando, haciendo sonidos guturales, mientras todo el resto de la banda hace ruido con los instrumentos. Y no es algo tipo Sonic Youth, es algo muy único. Es como las canciones de rock suelen terminar con todo haciendo como ¡pam! Y haciendo harto ruido en sus instrumentos. Pero este tema es eso durante 5 minutos y va y viene y va creciendo y decreciendo. Y en un momento la guitarra empieza a hacer. Es como el Shepard tone, el tono Shepard, que va subiendo y subiendo y no sabes cuándo va a terminar. Y es como una torre de alta tensión colapsando esta canción. Y, y al final termina con Iggy Pop haciendo. Como que ya no puede más. Y hay gente que critica esta canción como que. No sé. Si criticas esta canción no entendiste el disco. Y bueno, eso es Funhouse, el mejor disco de la historia del rock probablemente. De lo mejor que salió de la historia de la música. No voy a hablar de lo influencial que fue este disco porque creo que se lo dejo en manos a los expertos en punk, en garage rock. Yo hablé lo que sabía más o menos desde mi punto de vista de oyente no casual, pero aún en aprendizaje. Y eso es lo que opino de Funhouse. Me gustaría saber qué opinan del disco, alguna recomendación en relación al disco. Y bueno, este fue el primer análisis express del canal. Me gustó la duración, me gustó cómo me expresé y quedé muy satisfecho. Vendrá el video de los Jaivas, ya tengo este libro, lo estoy leyendo. Aún no llego a la parte del disco Palomita Blanca, pero cuando llegue voy a hacer el video. Y eso fue todo. Muchas gracias por quedarse hasta acá si es que se quedaron. Adiós.